Bienvenidos a la segunda parte del diálogo con la justicia sobre las bases para planear por escenarios la justicia digital a partir del Código General del Proceso. En la primera emisión de este encuentro avanzamos sobre las 3 líneas de acción del Consejo Superior de la Judicatura para superar la contingencia del trabajo judicial desde el aislamiento social obligatorio, así como su compromiso en modernizar la justicia. También conocimos las preocupaciones, orientaciones prácticas e implementación de la digitalización del expediente con las actuales herramientas del sistema judicial colombiano. Abordamos las particularidades de la firma digital y las posibilidades de sentencia anticipada y algunos otros elementos vanguardistas vigentes en el Código General del Proceso hasta llegar a la experiencia del expediente digital en la jurisdicción de restitución de tierras y dimos un vistazo al ingenio y la voluntad de los jueces de las regiones apartadas del país para responder a los desafíos de la justicia ante las dificultades. En esta segunda entrega del diálogo, los participantes se ocuparán de otros 3 escenarios. El de los expedientes abiertos a trámite antes del aislamiento social obligatorio y el levantamiento gradual de la suspensión de términos judiciales según los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura. Un segundo escenario sobre el restablecimiento total de términos procesales al final de la cuarentena y el consecuente regreso al trabajo habitual. Y por último, se ocuparán de la realidad de las condiciones especiales de vulnerabilidad en salud en que deberán trabajar los funcionarios empleados y en que también deberán acudir los usuarios y el público a los palacios de justicia y a los despachos de los jueces. A los panelistas se suma generosamente con su tiempo y conocimientos el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctor Humberto Antonio Sierra Porto, expresidente de la Corte Constitucional Colombiana, a quien le damos nuestros agradecimientos por esta deferencia que tiene con nosotros. Y vuelven a estar también, esperamos que en algún momento llegue la señora presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, doctora Diana Remolina. Tenemos a los profesores Miguel Enrique Rojas y Daniel Castaño, así como al doctor José Mauricio Cuestas y al doctor Pedro Mestre, directores ejecutivos de Administración Judicial Nacional, y el director seccional de Bogotá, el doctor Pedro Mestre. También nos acompaña el doctor Óscar Ramírez, que nos acompañó la vez pasada, magistrado de la Sala Civil especializada en restitución de tierras del Tribunal Superior de Bogotá, el doctor Juan de la Cruz Díaz Angarita, juez promiscuo municipal del Cantón de San Pablo, Chocó, y hoy nos acompaña el doctor Juan Miguel Mercado Toledo, juez segundo municipal de pequeñas causas laborales de Barranquilla, quien tiene una experiencia de expediente digital para contarnos. Como anfitriones y moderadores del diálogo está el señor presidente de la Sala Civil, magistrado Luis Armando Tolosa Villabona, y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Haroldo Quiroz Monsalvo y Octavio Tejero Duque. Un saludo muy especial a magistrados, jueces y empleados de la rama judicial, a estudiantes, académicos y a los ciudadanos que nos acompañan con su atención desde sus casas. Buenas tardes, señor presidente de la Sala de Casación Civil, magistrado Luis Armando Tolosa Villabona. Lo escuchamos. Germán, muchas gracias. Muy buenas tardes a usted y bienvenidos todos a esta nueva edición de este programa que viene organizando la Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala de Casación Civil. Sus magistrados Álvaro Fernando García Restrepo, Luis Alonso Rico, Francisco José Ternera. Quienes nos hallamos aquí presentes, el doctor Augusto Tejero, el doctor Haroldo Wilson Quiroz y el suscrito. Cordialmente saludamos a todos. Saludamos a los internautas, a los seguidores de este programa desde hace más de 3 años y visitantes en Facebook, en Twitter, en YouTube, en WhatsApp, a los abogados, a los jueces, a los estudiantes, a los académicos y por supuesto a todos los profesores de derecho y a los servidores judiciales. Aquí saludamos a quienes nos acompañan en el panel de hoy. Esperamos aquí a la doctora Diana, presidenta del Consejo, que ya en unos instantes nos acompañará. Está aquí el doctor Humberto Sierra Porto, juez de la Corte Interamericana. Está el doctor Miguel Enrique Rojas. Está el profesor Daniel Castaño. Todos ellos son unos atentos colaboradores de este programa y les agradecemos que vuelvan al mismo y continúen apoyándonos.
También saludamos a nuestro magistrado de tierras, el doctor Óscar Ramírez Díaz. Estamos saludando a nuestros jueces, al doctor Juan de la Cruz Díaz Angarita. También estamos saludando al doctor Mercado. Estamos saludando también a los funcionarios del Consejo Superior de la Judicatura. Particularmente estamos aquí con el doctor Cuesta y con el doctor Mestre y los demás que se hayan acompañándonos. Queremos decir que esta es la segunda parte de un programa, un debate sobre justicia digital. La Sala de Casación Civil en este punto, como en otros, debate criterios jurisprudenciales, pero no está fijando posiciones doctrinales autoritarias. No está prejuzgando controversias. Apenas buscamos luces para hacer justicia. Queremos exponer opiniones. Invitamos especialistas como los que tenemos hoy y a opinadores. Planteamos debates y diálogos con los diferentes actores de la justicia. De manera que no entienda la comunidad, no es un espacio de dogmatismos, sino la muestra de que la Corte Suprema de Justicia y particularmente la Sala Civil, así como los jueces colombianos, tenemos una conducta y una mente abierta al diálogo, al consenso, al aprendizaje compartido y a una crítica constructiva. ¿Con qué propósito? Para hacer mejor país y para mejorar la administración de justicia. Hay dos puntos centrales para introducir la charla con el doctor Humberto Sierra que es necesario señalar. Una cosa es la justicia digital y otra cosa son las tecnologías. La justicia digital es un objetivo, tenemos un código lanzado al futuro, como es el Código General del Proceso, que nos plantea lo que significa el expediente digital, la litigación en línea, los juicios en línea con 0 papel. Un expediente totalmente electrónico, con acceso. Pero este es un objetivo, un propósito. Por eso la Sala se opuso a la entrada en vigencia del Código General del Proceso hacia los años 2015 y 2016 pidiendo prórroga, porque no estaban dadas las condiciones materiales. Porque la justicia digital es todo un proyecto de construir Estado y ciudadanía digital. Por eso no podemos confundir con las tecnologías. Las tecnologías apenas son una herramienta para la justicia digital, ¿sí? Apenas es el insumo para hacer justicia digital. De modo que debemos dejar claro este punto frente a las políticas de quienes regentan la administración de justicia. Doctor Humberto, le damos el uso de la palabra a usted que está como juez en la Corte Interamericana frente a esta pandemia. ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Cómo nos puede servir para iluminar la tarea de nuestros jueces en el país? Tiene el uso de la palabra, doctor Humberto Sierra Porto. Doctor Luis Armando Tolosa, muchísimas gracias, señor presidente. Quiero saludarlo a usted y saludar al doctor Haroldo Quiroz, al doctor Octavio Tejero y a todos los demás compañeros, porque yo siempre me siento parte de la rama judicial, que hoy se encuentran aquí presentes, todos los funcionarios, jueces que hacen parte de este debate. Se me invitó muy cordialmente a participar esencialmente dando una serie de reflexiones y una serie de experiencias, más la manera como he visto el proceso desde la experiencia de la Corte Interamericana, porque cómo ha funcionado el tema desde la Corte Interamericana, qué ha pasado en este momento de coronavirus y cuál es la experiencia que tenemos nosotros en estos temas de tecnología o de aproximaciones a la justicia digital. En segundo lugar, quiero hacer unas breves reflexiones sobre lo que está sucediendo en nuestro país y cómo se relaciona con lo que he visto yo desde mi experiencia en distintos países del contexto latinoamericano. Y también se me pidió hablar del decreto 620 sobre servicios digitales ciudadanos, pero yo creo que esta última parte no lo voy a tratar en la intervención, sino que podemos más adelante, bien sea con el profesor Daniel Castaño o a lo largo del debate o de las intervenciones posteriores, poder reflexionar sobre el tema. ¿De qué se trata mi intervención? Pues bueno, lo primero quiero decirles que la experiencia que yo tengo es la de cualquier juez, cualquier funcionario judicial, que para nada es
proclive a la utilización de las nuevas tecnologías, de las utilizaciones de lo virtual y de las utilizaciones de los mail y de todo lo que nosotros lo que hemos estado hablando en este seminario. Es decir, la primera reacción es la que tiene el Consejo de Estado y lo que tiene la Corte Suprema tradicionalmente. Un momentico, esperemos un momento, no nos avancemos tan rápido, esperemos que todas las condiciones se den para poder trabajar digitalmente. Es la naturaleza de los jueces a la hora de enfrentarse a este tipo de hechos. Sin embargo, la experiencia que he tenido en la Corte Interamericana ha sido bien interesante porque la integración de los magistrados en la Corte Interamericana es peculiar. Estamos hablando de que tengo 3 colegas de más de 80 años, 2 de 70 y los más jovencitos somos ya cincuentones, con lo cual no es un tema de edad a la hora de aproximarse a este tipo de tecnologías. Todos los colegas míos, y entre más mayores, con mayor propiedad, manejan sin ningún tipo de inconveniente los mecanismos de comunicaciones a través de mail, videoconferencias, audiencias públicas, sin ningún tipo de inconveniente se manejan en cada uno de estos aspectos. Nosotros tenemos unos mecanismos de notificación con un sistema que es parecido al WeTransfer, en donde no solamente va la demanda, sino que también se colocan todos los anexos, y son anexos bien pesados, los que los que deben ser notificados. El informe de la Comisión Interamericana siempre es voluminoso, tiene muchísimos anexos. Luego la intervención del Estado también llena de documentos, con lo cual, digamos, cualquier proceso nuestro es un proceso voluminoso. Pero eso no significa que no pueda ser manejado digitalmente. Nosotros no tenemos propiamente dicho un expediente digital en plena regla, sino que todo lo manejamos virtualmente. No sé cómo se llamen, los expertos me corregirán y me dicen cómo funciona el tema. Yo he visto expedientes digitales en donde es una especie de programa en donde los jueces van recibiendo en un orden los proyectos de autos, le van haciendo observaciones, los van firmando, tienen todo un sistema para que todo el trabajo se pueda hacer en una misma plataforma. En este caso no, nosotros todo es digital, toda la información la podemos recibir en nuestros computadores, todos los resúmenes y todas las cosas, pero de todas maneras se comparte también cierto grado de informalidad para el manejo de los casos. Todo se recibe magnéticamente por correos. Algunos documentos se envían físicamente y estos inmediatamente se digitalizan, pero la mayor parte sí está ya escaneado. Nuestros peritos pueden hacer o entregar un documento o pueden hacer la declaración vía Zoom, vía cualquier mecanismo de este tipo de conferencias y digamos que el acta o lo que se conserva es el video y no hay necesidad de hacer registros físicos para esto. Si alguno lo hace, pues igualmente se aporta al expediente. En las audiencias públicas, el registro es la afirmación, no se transcriben. Las pruebas que allí se reciben quedan en un formato de video. Nuestras audiencias normalmente son privadas, pero algunas se hacen públicamente. Igualmente también no existen actas de las audiencias, sino que directamente ya queda la grabación de lo que se va tomando en cada caso. Lo único que nosotros teníamos obligatorio presencial es la presencia de los jueces a la hora de tomar las decisiones. Teníamos que estar todos en Costa Rica o en donde correspondiera la sesión y estar presentes y hacer el debate de viva voz. Desafortunadamente o afortunadamente, no sé, el tiempo nos lo dirá, esta situación ha cambiado y hemos decidido hacer una serie de modificaciones para a partir del mes entrante empezar a hacer deliberaciones virtuales. Sin embargo, intentaremos tratar de reducirlo al mínimo, porque la verdad es que la presencia física también es esencial para este tipo de decisiones. Tenemos una figura que son las opiniones consultivas. En nuestras opiniones consultivas, que es como lo que hace la sala de consulta del Consejo de Estado, pero antes de tomar la decisión, nosotros citamos a todas las personas que puedan aportar algo sobre el problema que se pide una opinión por parte de la Corte. Y eso eso también es muy importante. Son unas audiencias públicas presenciales tradicionalmente, pero ahora también tenemos previsto hacerlas de manera virtual, cosa que vamos también a funcionar. Estamos hablando de que pueden participar 30 personas con intervenciones de 5 o 10 minutos, dependiendo del caso, en 1 o 2 días, con lo cual eso genera toda una serie de complejidades. Además, que las audiencias no son solamente parte de un proceso,
sino también de legitimación de la institución. El hecho de que haya audiencias, que la gente la pueda ver, que estén presentes, que puedan tener de viva voz y de viva presencia, conocer y la interacción es esencial. Sin embargo, creo que con estos mecanismos de audiencias virtuales, la legitimidad, la visibilidad del trabajo de la Corte va a ser incluso mucho más interesante, va a ser mucho más eficaz que la manera como tradicionalmente lo estamos señalando. Estamos hablando de un tribunal que tiene competencia en una población de aproximadamente 500 millones de personas y de 23 países. Entonces, tiene unas dimensiones diferentes. En materia de utilización de las tecnologías, de la virtualidad, el proceso de la Corte tiene presente que en muchas ocasiones las víctimas no tienen todas las capacidades para acceder a los recursos de la virtualidad, no tienen internet. Sin embargo, se les permite en ese caso hacer de manera tradicional las intervenciones. De manera presencial, se pueden acudir ante un notario, eventualmente para enviar el escrito, y digamos que es muy reducido el número de personas que tienen que acudir a este tipo de figuras, con lo cual es bastante ágil el trabajo que se hace por parte de la Corte Interamericana. Entonces, yo lo que quiero decirles es que prácticamente todas las etapas del proceso, sin necesidad de un expediente digital, con una adecuada digitalización y con la colaboración de las partes, por supuesto, puede perfectamente hacer que buena parte del trabajo que nos corresponde se realice de una manera muy ágil. Bien, un segundo aspecto que quiero destacarles es, digamos, qué es lo que ha hecho la comunidad internacional, particularmente el sistema interamericano, pero también los organismos de Naciones Unidas, sobre cuál debe ser la actuación o los criterios de los estados en materia de administración de justicia. Es decir, cuál debe ser la actitud de la administración de justicia en tiempos de coronavirus, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, debemos destacar, por una parte, unas declaraciones de Naciones Unidas, hay declaraciones de la alta consejera en materia de derechos humanos y también una de Naciones Unidas, del relator de Naciones Unidas sobre independencia judicial. Hizo una excelente, una pequeña declaración de 2 paginitas, pero que es muy importante, en donde esencialmente se señala los siguientes puntos de qué es lo que debe hacer la justicia en este momento histórico. Por una parte, llama a una idea que me parece básica, elemental, pero no por eso menos importante, que es la creatividad. La creatividad y la imaginación para enfrentar la avalancha de conflictos que se van a generar con esta nueva situación, con esta crisis masiva en derechos, en la economía, en todas las relaciones interpersonales. Es evidente la avalancha de procesos, la avalancha de conflictos que se van a presentar y hay que tener mucha imaginación para poder resolverlos. Digamos, la actitud tradicional, formalista, por parte de los abogados, por parte de los jueces, por parte de quienes trabajamos el derecho, tenemos que hacer un gran esfuerzo para tratar de tener más creatividad. La clave en materia de actuaciones, en un contexto de inmensa cantidad de avalancha de casos que se vayan a presentar, está en una palabra, y la palabra son las priorizaciones. Debemos trabajar, como siempre sucede cuando hay esta masividad, con unos criterios de razonabilidad para establecer priorizaciones. En ese sentido, el llamado que se hace desde la comunidad internacional es a establecer priorizaciones, en primer lugar, con la protección de los derechos humanos. Es el principal punto, el primer aspecto que tiene que ser resuelto. También se tiene que tener presente en la actuación de la Administración de Justicia un especial cuidado en evitar que la Administración de Justicia y particularmente el derecho sancionatorio sea un elemento que fomente y que perpetúe la exclusión social. Es evidente que son las personas con más dificultades económicas, los sectores con menores recursos dentro de la sociedad, quienes pueden ser los principales sujetos pasivos de las víctimas en materia de aislamiento. Y en general, cualquier tipo de restricción propio de esta época normalmente afecta a las personas con mayores dificultades económicas dentro de este esquema. También se dice que en materia de criterios de priorización, que es quizá el punto central, sucede en todos los países que en la primera etapa, cuando se declara la situación de coronavirus, el primer momento es un shock, una parálisis. Luego estamos en una etapa en la cual estamos estableciendo las prioridades, que es lo más urgente que tenemos que decidir en este momento. Y hay una tercera etapa de
regularización en todo este tipo de actuaciones. Un elemento clave en esta priorización es la atención a la población carcelaria y la protección a la población más vulnerable, mayores, niños, discapacitados, migrantes, LGTBI, a población afro, indígena, las personas que tienen trabajo informal, las personas que no tienen hogar y también el personal de salud. Un cuarto elemento dentro de este tipo de documentos internacionales, de recomendaciones de los organismos internacionales, está lo que aquí estamos haciendo. Priorizar el trabajo como un instrumento para que, ojo, la administración de justicia no se pueda detener, no se detenga y que esto se haga respetando el debido proceso. Y ese es un punto central. No podemos admitir que ningún tipo de situación paralice la administración de justicia. Entonces, hay que utilizar el mecanismo del teletrabajo, garantizando hasta donde sea posible el debido proceso, pero bajo ningún punto de vista hay una justificación para una parálisis de la administración de justicia de manera generalizada. Y finalmente, un aspecto que no es menor, siempre se ha destacado que cualquier actividad que se realice por parte de la Administración de Justicia tiene que garantizar la salud y las condiciones de salubridad de todos los administradores de justicia. A ver, ¿cómo es el punto? Hay un derecho, como dicen en servicios públicos, para evitar que haya una huelga. Hay ciertos servicios públicos esenciales que no pueden detenerse, que deben persistir en su funcionamiento para que la sociedad funcione. Pues claro, entonces la pregunta, el punto es, claro, las personas que trabajan en el aseo, las personas que trabajan en transporte, las personas que trabajan en temas de salud, son personas que no pueden dejar de trabajar para que la sociedad funcione. ¿Acaso la justicia no es un elemento esencial? Y entonces la conclusión es, entonces todos los funcionarios judiciales tienen que estar trabajando en este momento. Sí, pero en la medida en que se les garantice los elementos de salubridad, nunca con riesgo a su vida. Y por supuesto, en los criterios de priorización que acabamos de señalar. En fin, el punto está en que cada vez hay un proceso a nivel internacional, la Corte Interamericana está inmersa en este punto y creo que Colombia va para allá y es la cultura del trabajo digital. Cada vez más teletrabajo, cada vez menos papel, incluso cada vez menos espacios para los trabajos judiciales, cada vez más desde la casa se puede trabajar este tipo de aspectos y como hemos visto pueden ser plenamente eficientes en este sentido. La cultura del trabajo digital, las reuniones virtuales, es algo que desde hace mucho tiempo tenemos esa posibilidad por el Consejo Superior de la Judicatura, por las innovaciones tecnológicas, pero en nuestra cabeza es un problema de cultura, no hemos hecho el cambio plenamente. Esta situación está obligando a que nos lancemos a la piscina, aunque no sepamos nadar, porque así vamos a ir aprendiendo. Y creo que hay mucho de eso en todo el trabajo que estamos señalando. Creo que el Consejo Superior de la Judicatura tiene que ser más ágil, tiene que ser acompañado por las altas cortes en la implementación de todo este tipo de tecnologías y mecanismos de trabajo virtual. Y finalmente, y con esto concluyo, yo creo que la clave, por lo menos en el Estado colombiano, en donde hemos tenido una picaresca y una lógica de actuación en donde el principio de la buena fe, no obstante que lo hemos señalado y lo hemos contemplado desde la Constitución, no ha sido la regla general de actuación. Creo que el principio de confianza debe retomarse en la actuación judicial y en general en todas las actuaciones de nuestra sociedad. La persistencia en muchos ámbitos de la presunción de mala fe evita que haya agilidad. La sociedad tiene que fundarse en la credibilidad de los funcionarios en los ciudadanos y de los ciudadanos en la actividad de los funcionarios. Así como un matrimonio no funciona si no se cree, si no hay confianza, así como los negocios no funcionan si uno no desconfía del socio, así sucede con las relaciones entre ciudadanos y el Estado. Si no hay mutua confianza, no hay eficacia, no hay resultados efectivos. Eso, doctor Tolosa, de una manera general, podría, cumpliendo el tiempo que usted me estableció, podría consistir mi intervención. Para luego, cualquier otro aspecto, podemos tratar de desarrollarlo en la medida en que ustedes lo consideren. Muchísimas gracias. Doctor Humberto, muchas gracias a usted por su importante aplicación y exposición de lo que significa la experiencia que han adelantado en la Corte Interamericana, en los juicios
extensos que tienen ustedes y para más de 500 millones de habitantes. Algunas de esas lecciones las podemos aplicar. Doctor Haroldo, usted tiene un conjunto de algunas preguntas, tiene el uso de la palabra. Doctor Haroldo, siga usted. Doctor Haroldo. Por favor, doctor Haroldo. Bien, damos la bienvenida mientras el doctor Haroldo participa. Damos la bienvenida aquí a la doctora Buenas tardes. Diana Alexandra Remolina. Muchas gracias por su participación. Doctor Haroldo, tiene el uso de la palabra para adelantar parte del cuestionario que usted tiene. Tiene el uso de la palabra, doctor Haroldo. Doctor Haroldo, le escuchamos. Doctor Haroldo Quiroz, lo escuchamos. Bien, mientras tanto, mientras el doctor Haroldo está allá, puede comunicarse con el centro de dirección aquí. Queremos darle la bienvenida a la doctora Diana Remolina y le queremos preguntar si es, cuáles van a ser las medidas que va a procurar tomar el Consejo Superior de la Judicatura frente a peticiones de una inminente vacancia judicial de algunos sectores. Doctora Diana, le repito la pregunta. No le estamos oyendo, doctora Diana. Por favor, enciende el micrófono. Te quiero recalcar que lo que estamos... Germán, mientras logramos la comunicación correcta del doctor Haroldo, le damos el uso de la palabra a la doctora Diana para que nos procure responder frente a peticiones de algunos columnistas, en fin, y otros sectores de la necesidad de decretar vacancia judicial en estos tiempos de pandemia. ¿Cuál es la propuesta o qué medidas o cuál es la opinión del Consejo Superior de la Judicatura? Adelante, doctora Diana. Enciende el micrófono, doctora Diana, por favor. Tal vez lo tiene... La estamos viendo, pero no la escuchamos. La estamos viendo, doctora Diana, pero no la escuchamos. De pronto tiene desactivado el micrófono. ¿No? Bueno, ya un ingeniero la va a llamar a ver qué podemos solucionar. Si quiere, doctor Haroldo, le damos la palabra a doctor Tolosa. Ahí tenemos al doctor Haroldo, tal vez. ¿Ya está el doctor Haroldo? Sí, señor. Doctor Haroldo, quiero adelante. Entonces preguntarle a algunos de los participantes, le quiero preguntar en primer lugar al doctor Tejero sobre qué opina sobre esa solicitud que hacen algunos sectores de inminente vacancia judicial ante esta coyuntura y al no existir un expediente digital propiamente tal. Tiene el uso de la palabra, doctor Haroldo. Doctor Octavio Jesús Tejero. Gracias, doctor Tolosa. No sé, en principio y sin una reflexión muy profunda, me parece que podría resultar inconveniente dadas las actuales circunstancias. ¿Me escuchan? Se me ocurre en principio que puede ser inconveniente. Estamos ya a puertas de que se abra, quizás no de manera definitiva y sí de manera paulatina, pero que se abra un poco más la prestación del servicio. En cambio, si se entregaran vacaciones colectivas, me parece que el trauma sería generalizado. Y me parece que, dadas las actuales circunstancias, no sería lo prudente, entre otras razones porque ya llevamos cerca de 6 semanas de relativa quietud, y eso implicaría por lo menos 3 semanas ya no de relativa, sino de absoluta quietud. Me parece que en vez de entregarle un buen servicio al ciudadano
lo que haríamos sería no solo crear una enorme confusión, sino unos inconvenientes muy grandes. De modo pues que en principio y sin profundizar muchísimo en el tema y en las otras muchísimas consecuencias que habría alrededor de una decisión como esa, me parece en principio altamente inconveniente. Gracias, doctor. Quiero, Germán, ver si la doctora ya está, ya tiene audio. Le escuchamos, doctora Diana, la estamos viendo. Doctora, es la pregunta que le hemos formulado al doctor Octavio Tejero y que inicialmente le habíamos planteado. Como usted forma parte del organismo de dirección de políticas judiciales, frente a todos los jueces que le están oyendo, háganos el favor, ¿cuál es su pensamiento sobre esa circunstancia, sobre esa opinión de algunos sectores? Hola, doctora Diana. Germán, la doctora Diana está hablando, pero el micrófono sí, señor. No, ella me dice que ya tiene activado el micrófono, pero no le estamos oyendo desafortunadamente, doctora Diana. Ya la llama un ingeniero. Si quiere, doctor Tolosa, sigamos con... Damos el uso de la palabra para la misma pregunta al doctor Humberto Sierra. No, pues la verdad es que en materia de vacancia judicial, en este momento me parece que no lo veo como una opción. Además, sería impresentable ante la opinión pública. Y creo que lo que procede es, ya que estamos en la piscina, pues tenemos que aprender a nadar. Y aprender a nadar es lo que está haciendo usted y lo que está haciendo la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura, que no es otra cosa que empezar a utilizar los instrumentos de la virtualidad en esta segunda etapa del proceso de estado de emergencia. Es decir, recuerden, la primera etapa fue una parálisis total que se dio en todos los sectores. La primera reacción entonces es cómo reaccionar, y para eso hemos establecido unas prioridades, estamos estableciendo unas áreas en donde se tiene que trabajar, en el habeas corpus, en la tutela, en materia de los juzgados civiles ya hay unos temas que se están trabajando, cómo se notifican las sentencias, cómo se pueden recibir las demandas, cómo vamos a hacer con las audiencias, cómo vamos a hacer con las conciliaciones. Hay toda una serie de temas, un porcentaje muy grueso de trabajo que se puede ir avanzando, podemos ir aprendiendo, y yo creo que esa es la etapa que nos corresponde en este momento. Sentarnos y cruzarnos de brazos. Gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Claro? Queremos oír la opinión de un líder aquí, un promotor del Código General del Proceso sobre ese mismo punto, y es precisamente al profesor Miguel Enrique Rojas. Siga, doctor Miguel Enrique, sobre ese punto. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Tolosa. Realmente lo que se percibe en el ambiente de la sociedad colombiana es una preocupación enorme por saber cuándo van a reactivarse las actividades del sistema judicial íntegramente, cuándo se va a tener atención del sistema judicial, y un afán enorme por tener oportunidad de plantear los problemas que están surgiendo, que no son escasos precisamente por la situación de crisis, donde además de crecer se multiplican los conflictos intersubjetivos, y por consiguiente la población está ansiosa de poder plantear esos problemas ante la jurisdicción. Ya en 2 meses que llevamos, o cerca de 2 meses que llevamos de suspensión de términos procesales, nos hemos acoplado a una serie de medidas de precaución que nos permiten realizar una serie de actividades y que nos han acostumbrado a hacer ciertos esfuerzos para realizar esas actividades. Con esas mismas precauciones, la gente está ansiosa de conocer en qué momento van a poder acceder al sistema judicial nuevamente, en qué momento van a poder plantear sus problemas otra vez al sistema judicial. Llegar o plantear en este momento a la población colombiana que el sistema judicial va a vacancia judicial, yo creo que sería realmente impresentable, como dijo el doctor Sierra. Sería una actitud bastante indiferente, indolente con la sociedad colombiana. Creo que lo que debemos pensar es en reactivar el sistema judicial, toda la actividad jurisdiccional.
Muchas gracias, doctor Rojas. Ahora sí tenemos al doctor Haroldo en línea. Doctor Haroldo, por favor, Haroldo, siga. adelante. Gracias, doctor Rojas. Adelante, doctor Haroldo Quirós. Doctor Haroldo, por favor, encienda el micrófono. Activa el micrófono. ¿Aló? Ya tenemos a la doctora Diana, Muchas entonces. gracias. Ahora sí, doctora Diana. Adelante, doctora Diana. Te escuchamos. Doctora ¿Aló? Diana, el doctor Tolosa planteaba la inquietud de una posible vacancia judicial ante esta No, ahora no los emergencia. oigo a ustedes. Doctora Diana. Doctora Diana, ¿me escucha? Yo sí, ¿ustedes me escuchan? Ah, bueno. Sí, ya la estamos escuchando. No. Doctora Diana, el doctor Tolosa y los demás participantes en el panel estaban abordando el tema de una posible vacancia ¿Aló? judicial. ¿Nos oye, doctora Diana? Adelante, ¿Aló? la estamos escuchando. La estamos escuchando. Ah, un segundo. Pero ya lo cerré. Doctora Diana, ¿puede abrir el micrófono nuevamente? La estamos oyendo. La estábamos escuchando. Les pedimos un poquito de paciencia porque en este tema es importante escuchar la opinión de la señora Presidente del Consejo Superior de la Judicatura frente a un tema como es la eventual vacancia judicial ante la emergencia del COVID. Adelante. Adelante, doctora Diana. Ingeniero, por favor, le indica a la doctora Diana que la estábamos escuchando. Germán. Sí, señor. Germán, un asunto. Señor. La pregunta estriba en el hecho, no de que sea solicitud de las Cortes ni del grueso de funcionarios judiciales, sino que en la opinión pública algunos sectores ¿Me están apuestan oyendo? por esta circunstancia. Sí, señor. Sí, pero yo no los oigo. No, yo no los oigo. Le estamos oyendo, doctora Diana. Bueno. Ahora activa la cámara, por favor. La estamos escuchando, pero no la vemos. ¿Me oyen? Sí, señora, la escuchamos. Sí, señora. Adelante, doctora Diana, la estamos viendo y Buenas escuchando. tardes. Ay, bueno, superadas las crisis tecnológicas, esto que nos acaba de pasar pasa seguido y creo que también esa es una parte de las razones por las que uno no se acostumbra a estas herramientas, pero dado que no tenemos otra alternativa, nos toca seguir acá y eso es lo que estamos aprendiendo. Seguramente después sea más fluido. Doctor Tolosa y todos, muchas gracias, los estaba oyendo. Oí la pregunta en relación con la posibilidad de que la rama judicial salga a vacaciones con ocasión de la situación. Yo coincido con mis antecesores, no lo veo como una opción viable en estos momentos. Digamos, tiene por un lado una restricción legal que, pues queramos o no, implicaría tramitar una reforma de la ley estatutaria de administración de justicia y pues en los tiempos normales, pues no creo que salimos de la pandemia antes de que tramitemos la ley estatutaria y eso creo que es un escollo importante que hay que tener en cuenta. Por otra parte, aun cuando pudiéramos hacerlo, creo que no resultaría conveniente, dado que ya llevamos un par de semanas laborando de esta manera con unas suspensiones, unas excepciones a esa suspensión de términos que ha movilizado y ha permitido movilizar los asuntos. Pero lo que sí creo también en ese llamado de tantos actores que nos han hablado de la posibilidad de salir a vacaciones es que existe ese sentimiento de que en algún momento se compense esta pérdida de tiempo. Y seguramente lo que he oído de abogados, de ciudadanos, de jueces, muchos dicen que por qué no salir a vacaciones ahora y que en diciembre sigamos de largo. Eso tiene, para mí, lo leo, lo entiendo como esa necesidad o ese interés en que este tiempo que ha estado como menguada la actividad, porque definitivamente ha estado menguada, resulte compensada en algún momento y seguramente en eso haya razón.
uno diría que en algún punto vamos a tener que recuperar este tiempo perdido, o si no lo recuperamos, sí podamos reactivar estas actividades con un nivel de eficiencia, ojalá más importante, que, como digo, no sé si la palabra sea, pero que compense este bajonazo durante estos días. Pero pues por una parte quisiera decirles que hemos oído todas estas propuestas, sin embargo, pues como les digo, no la veo viable ni conveniente en estos momentos. Creo que tenemos que apostarle a aumentar la posibilidad de interactuar, de reactivar la administración de justicia, seguir ampliando los términos, por supuesto generando herramientas, ojalá que nos permitan movilizar esto de otra manera. Tenemos, por supuesto, pues, que hacer el mea culpa de que hay unos retrasos en muchas herramientas que seguramente hoy nos estarían sirviendo. También tenemos, digamos, la ventaja de que esta crisis también sacó a la luz cosas que teníamos y que no se usaban. Entonces ahí hay que hacer como una ponderación entre lo que nos falta, que es decir, aquí esto se evidencia, se sabía, este tema de la modernización de la justicia, por supuesto que es la prioridad del Consejo Superior, de la rama judicial, y como ya lo saben ustedes, este es un proceso que ya lleva un tiempo importante gestándose y seguramente esto va a apresurar los desenlaces. Pero mientras tanto, mientras que eso ocurre, que es, digamos, el proceso estructural, pues vamos a tener que responder con medidas ágiles a esta contingencia, y es lo que hemos tratado de hacer. Pudimos poner en funcionamiento pues lo que tenemos funcionando, la tutela, los jueces de ejecución de penas, los títulos, hemos podido acordar con el Banco Agrario que se puedan pagar los títulos, ya no solamente los de alimentos, que fue lo que ocurrió en una primera fase, sino que ya en este momento estamos hablando de los títulos en las demás áreas, y eso nos ha permitido en estos días movilizar ese tipo de medidas que pues van a ser muy útiles para los ciudadanos y para los usuarios de la justicia, y ir generando otras herramientas que nos permitan ampliar esas excepciones a un mayor número de asuntos. Hay, digamos, especialidades, temas, jueces que se adecuan más fácil por la naturaleza misma de los trámites, hay otras que se demoran más, aquí nos acompañan directores ejecutivos que conocen muy de primera mano las dificultades a las que nos estamos enfrentando y que estamos tratando de atacar para poder generar esas condiciones. Entonces, digamos como que en todo ese marco, creo que vamos a poder generar unas mejores o una ampliación de lo que se está haciendo, de la actividad de la justicia, siempre, por supuesto, teniendo detrás como consideración principal las condiciones de aislamiento y de seguridad que tenemos que garantizar para que podamos ampliar y abrir las sedes, los elementos de seguridad que deben recibir no solo los funcionarios, los abogados, digamos, todas las personas que entren en contacto con las sedes judiciales deben tener esa tranquilidad de que acudir a un edificio judicial sería seguro dentro de las condiciones en las que estamos viviendo. Y digamos, en ese esfuerzo, para volver a la pregunta, doctor Tolosa, creo que el tema de las vacaciones no debería ser una de las primeras opciones. Realmente por la dificultad de hacerlo normativamente, pero también por pues, las implicaciones que esto tendría sobre la práctica judicial. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Y la pregunta la hacíamos aquí al panel, no tanto porque las Cortes, ni mucho menos la Corte Suprema ni la Sala de Casación Civil haya contemplado este punto, pero es una voz recurrente que hemos oído fuera, en la opinión pública y en muchos sectores. ¿Tiene el uso de la palabra, doctora Aroldo? Doctor Aroldo, ¿tiene el uso de la palabra? Germán. ¿Ya le abrió el micrófono al doctor Aroldo, Germán? Está abierto el micrófono del doctor Aroldo, sí, señor.
Parece que tenemos inconvenientes en esa comunicación. Parece que es problema del internet del doctor Haroldo, pero ya. Ingeniero, activamos el micrófono del doctor Haroldo, por favor, Haroldo Quirós. Bien, mientras tanto vamos a preguntarles a los panelistas que se encuentran aquí si con respecto a las medidas de levantamiento de términos que se ha surtido por parte del Consejo Superior de la Judicatura, ¿están de acuerdo o qué proponen ustedes frente a las decisiones de fondo, a sentencias, más allá de las sentencias anticipadas? Si en estas condiciones continúa el aislamiento, debe levantarse para efectos de los procesos con relación a las sentencias. Se ha dado posibilidad de tramitar autos y decidir autos, pero ¿cuál es la opinión de ustedes frente a la sentencia y frente a los procesos, la posibilidad de levantar términos en la jurisdicción civil, la jurisdicción de familia? Tiene el uso de la palabra el doctor Miguel, es tan amable. Y luego le damos el uso de la palabra al doctor Octavio. Doctor Miguel tiene el uso de la palabra. Doctor Tolosa, ¿me está escuchando? Sí, lo estamos oyendo. Siga. Bueno, perfecto. Bueno, mire, realmente me parece que el Consejo de la Judicatura ha tenido la prudencia de escalonar adecuadamente la atención o la actividad judicial, porque arrancó con una suspensión de términos completa y después empezó a trabajar con algunas actividades que eran de carácter urgente. Ahora se han ampliado y eso ha resultado beneficioso porque ha mostrado que efectivamente podemos avanzar, podemos experimentar, y eso lo han hecho muy bien, experimentar con algunas de las actividades que son propias del sistema judicial, que se pueden realizar a pesar de las dificultades que implica esta crisis. Seguramente esa experiencia que se ha tenido con la emisión de autos y de algunas providencias con carácter de sentencia, nos sirven como fundamento para avanzar un poco más en esa reactivación del sistema quizás a partir de la próxima semana o a partir de la siguiente semana, con muchos otros asuntos. Realmente la limitación que puso el Consejo de la Judicatura en el último acuerdo es bastante rígida y valdría la pena que se fuera pensando desde ya en levantar de manera general la suspensión de términos procesales. Yo diría que si se levantan de manera general, le levanta la suspensión de términos procesales y se deja exclusivamente la suspensión de los términos del artículo 121, que se refieren a los términos que la ley le otorga al juez para tramitar cada instancia, porque eso genera, esos términos en este momento de crisis generan una angustia que los servidores judiciales no deberían estar soportando y no deben soportar, porque no se trata de que vayamos con afán, no por mucho madrugar amanece más temprano, debemos avanzar tranquilamente, debemos avanzar en todos los procesos, debemos facilitar que los jueces avancen y que los litigantes también sientan alguna satisfacción de que efectivamente sus procesos pueden ir avanzando lentamente, pero no debemos llenarnos con la angustia que genera los términos establecidos para el trámite de instancias en una época de crisis como la que vivimos. De manera que mi percepción es que el Consejo ha actuado correctamente en las excepciones que ha planteado a la suspensión de términos y que debemos avanzar profundamente hacia allá y en la próxima semana quizás o en la semana siguiente levantar esa suspensión de términos. Yo quisiera invitar a que se piense en lo que podemos hacer con un levantamiento de suspensión de términos y con lo que tenemos en la actualidad
ajenos, desde luego, al proceso digital, pero con el uso de la tecnología que nos facilita muchas cosas. Desde luego que tenemos que cambiar también de actitud, y en eso quiero insistir, en que tanto funcionarios judiciales como litigantes tenemos que cambiar totalmente de actitud. No podemos seguir pensando que la responsabilidad de avanzar en las actividades judiciales sea exclusivamente del servidor judicial. Eso es una cosa que nos corresponde a todos los que estamos implicados en la actividad judicial. Y eso implica que, por ejemplo, la fijación de las audiencias se haga generalmente por consenso. No hay ningún problema en que el juez se comunique con las partes cuando sea necesario realizar una audiencia para establecer la fecha y la hora de inicio de la audiencia de manera consensuada, de tal manera que no haya excusas, que las partes estén plenamente de acuerdo, que los abogados estén dispuestos y que además de eso colaboren con la realización de la audiencia, e incluso que los abogados estén dispuestos a grabar, a levantar la memoria de la audiencia por si acaso la grabación que tiene el sistema judicial llega a tener algún inconveniente, porque esa grabación que pueden hacer los abogados litigantes puede servir eventualmente para reconstruir el expediente que se dañe por alguna razón de carácter imprevisto, que sencillamente haga que la grabación del sistema judicial no sirva. Pero si tenemos la colaboración de los abogados litigantes, seguramente no vamos a tener mayores inconvenientes en la realización de las audiencias. Una situación particular que hoy se puede vivir fácilmente es el tema de las notificaciones de las providencias, porque desde luego que se plantea a través del acuerdo del Consejo de la Cultura que los jueces emitan las providencias, pero el problema es cómo se notifican. Y realmente los métodos de notificación que existen en el régimen procesal pues son suficientemente claros, pero parten de la base de que se hagan con los despachos judiciales abiertos y con unos métodos que son tradicionales. Nosotros podemos partir de la base de que ahora podemos hacer notificaciones por estado de las providencias, las podemos hacer por vía electrónica, pero antes de pensar en hacer notificaciones por vía electrónica que pueden generar más problemas, podemos pensar en la posibilidad de comunicarle a los litigantes el contenido de las providencias para que las personas puedan estar enteradas. Sí, no, pero quería que él hablara. Doctor Miguel, muchas gracias. Doctor Octavio, unas palabras sobre esa misma inquietud. Para todos, yo creo que han escuchado las noticias de ayer y hoy que han venido siendo insistentes en que hay alrededor de 860 municipios en el país que no están bajo el contagio del coronavirus. Si esa información es cierta, que yo aspiro que lo sea, eso nos permitiría abrir despachos judiciales en todos esos 860 municipios sin mayores inconvenientes. El inconveniente mayor ahí estaría de repente en el abogado que no vive en el mismo municipio en el que está ejerciendo la función de apoderamiento de alguien. Y entonces que de repente eso le exigiera tener que trasladarse de un municipio a otro, quizás de un municipio que sí está bajo el contagio a un municipio que no lo está, lo cual implicaría una serie de riesgos y además no solo el riesgo del contagio en sí mismo, sino el riesgo de la recepción por la ciudadanía del sitio donde no hay el contagio. Nosotros ya hemos visto cómo con relativa frecuencia se rechaza inclusive violentamente a quien se considera portador de la enfermedad. Y entonces eso traía entre muchos problemas entre otros muchos. Sin embargo, creo que el tema es salvable desde el punto de vista de la utilización de todos estos métodos de la tecnología, en virtud de que, por ejemplo,
en vez de trasladarse de municipio a municipio, pues atienda a la audiencia desde su casa, lo cual es absolutamente permisible y viable, no tendría ningún inconveniente. El único inconveniente eventualmente estaría en su necesidad, la de ese abogado, de revisar físicamente el expediente. Ese sería el único inconveniente que yo le vería que es relativamente grave. Porque cualquier solución parcial podría exponernos a que se creyera, se pensara o que ocurriera una disminución en las garantías del debido proceso. Si no le dejamos ver todo el expediente, como él tenía derecho, en fin. Pero creo que el tema es salvable y que el tema puede ser manejado con alguna facilidad y tendríamos 860 municipios con justicia sin ningún inconveniente. Eso nos da una enorme luz en el camino. Naturalmente que dentro de esos 860 no está ni Barranquilla, ni Cali, ni Medellín, ni Bogotá, ni Bucaramanga, ni las grandes ciudades, es decir, donde está el grueso. Pero de todos modos ya es una pequeña o una mediana solución. Gracias, doctor. Hay otros... Doctor Octavio, muchas gracias. Listo, doctor. Gracias, doctor Octavio. Es que en el sentido del planteamiento suyo, del eventual levantamiento parcial en aquellos municipios donde no se ha extendido la pandemia, ¿sí? Quiero preguntarle a los integrantes del Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora Diana y por supuesto al doctor Mestre, frente a esa coyuntura y esa eventualidad, ¿sí? O al terminar el aislamiento obligatorio y que se dé paso a una reanudación de los términos, ¿cómo está preparándose el Consejo Superior para que en las instalaciones, ¿sí?, haya un regreso al trabajo habitual de los servidores judiciales y de los usuarios? En primer lugar, a la doctora Alexandra y luego brevemente le doy el uso de la palabra al doctor Mestre. Doctora, tiene el uso de la palabra. Gracias, doctor Tolosa. Nadie me decía Alexandra hace 30 o más años. Doctor Tolosa, mire, déjeme hacer unas reflexiones en relación a lo que dice el doctor Miguel, que me parece muy, muy acertado, pero yo creo que tenemos varios escenarios que tenemos que tener en cuenta y muchas reflexiones alrededor de cada uno de los escenarios. Uno es el tema de los procesos que están en curso. Claro, cómo levantamos los términos de los procesos que están en curso, lo cual está pasado. Uno, los que están en curso. Dos, cómo levantamos los términos de procesos nuevos. Entonces le decimos a la ciudadanía a partir de mañana presente todos los ejecutivos que quiera. Y tres, el escenario que ustedes que se está planteando en relación con la posibilidad de que en unas ciudades en donde no hay COVID podamos ir a las sedes. Entonces, en el primer escenario, pues está la dificultad de que efectivamente los jueces tienen que revisar los expedientes porque pues es un hecho que no tenemos expediente digital. Seguramente en algunas instancias o en algunos niveles haya sido un poquito más fácil acceder a los expedientes y con las direcciones ejecutivas se está trabajando no solo en esas reglas de acceso a las sedes para los casos en los cuales los funcionarios han tenido que ir a las sedes o quieren ir a las sedes a recoger los expedientes, sino también en un ejercicio de eventual digitalización paulatina de expedientes que nos permita contar con más información virtual de la que ya tenemos en los despachos para poder trabajar en las casas. El segundo escenario, que esas son algunas de las dificultades que tendría activar los términos para lo que está vigente. Porque lo cierto, yo coincido con el doctor Miguel, es que jurídicamente todo se puede. Las normas procesales están dispuestas para eso, con dificultades interpretativas, pero digamos la Corte Suprema ha empezado en la Sala Civil a abrir el camino, a aclarar ciertas cosas. Los jueces en sus sentencias están apoyando el uso de las herramientas tecnológicas, viabilizando todo esto jurídicamente. Operativamente, en cambio, que son dificultades diferentes, están estas que les digo, la revisión de los expedientes, cómo hacemos para garantizar la seguridad de las personas que tienen que ir a las sedes. Ya hay algunos protocolos, tenemos protocolos de manejo de expedientes físicos, de cómo se retiran los documentos, de cómo se devuelven, etcétera. En un escenario de procesos nuevos, las dificultades operativas son otras. Si nosotros decimos, mañana todo lo civil se levantó, y los ciudadanos me presentan 100.000 demandas ejecutivas mañana,
yo operativamente, ¿cómo la reparto? Si los sistemas no están montados para eso, desde la casa no se puede hacer eso en todas partes. Los sistemas que tienen los despachos varían de ciudad a ciudad, entonces hay unos despachos que tienen un sistema que se llama el siglo XXI cliente-servidor, otros tienen el que se llama siglo XXI web, otros no tienen nada, entonces bueno, el reparto se hace manual y digamos que esas asimetrías nos exigen un desempeño operativo e institucional complejo. La operación de la rama judicial es difícil. No estamos hablando de una superintendencia, que es lo que siempre nos dicen, cómo en la superintendencia sí funciona, pero es que en la superintendencia tenemos, no sé, 30 superintendentes y 700 procesos. Aquí tenemos 6.000 jueces, distintos niveles, 1.100 municipios, jueces en todas partes, asimetrías de modelos de operación, oficinas de servicios, centros de servicios, jueces de circuito, instancias, procedimientos variados. Entonces, para acomodar las reglas generales a esas particularidades de la rama judicial, los esfuerzos realmente son mucho más grandes. Y el escenario, doctor Tolosa, que usted menciona, que se está planteando, yo no sé si todos han empezado a oír como lo que yo empecé a oír esta mañana, y que es probable que se anuncie el levantamiento, la continuación del aislamiento solo en las ciudades en donde hay COVID, efectivamente nos dejaría con un escenario de casi 800 municipios en donde podríamos entrar a operar. En cualquier caso también creo que tendremos que evaluar cuáles son las mejores condiciones para el regreso a las sedes o para precaver eso que está mencionando el doctor Octavio, o que mencionan mis antecesores, de en cualquier caso, ya aquí sí desde el punto de vista judicial, frenar el impulso de todo el mundo que va a ir a presentar demandas, si eso podría generar algún problema, pero esas consideraciones pues se han tenido en términos de, yo pienso que debería ser gradual. Pienso que no podríamos decir simplemente a partir de mañana otra vez esta lista arrancó, tendremos que ver gradualmente cómo se va volviendo a esto. En cualquier caso, si eso pasara y los 800 municipios en donde no hay COVID, pudiéramos abrir levantar la suspensión de términos, también tenemos que dar cumplimiento a las guías de sanidad. Y las guías de sanidad hoy para todo el país nos están diciendo que tenemos que hacer unas consultas epidemiológicas, que las personas que tengan ciertas condiciones no deberían salir, y eso hay que ver si un levantamiento de esos diría, en esos municipios ya esa guía no aplica, y eso pues nos generaría otras posibilidades de apertura, porque si siguen aplicando tendremos que mantener el tema de que no salgan personas de ciertas condiciones, que no se acerquen en las calles ni en las oficinas a menos de 2 metros, que tengamos que salir con tapabocas. Entonces, si esas guías se mantienen para todo el país, pese a que no haya aislamiento, es un escenario. El otro escenario sería, en todo caso, no están aislados, entonces esas guías ya no se les aplican y eso pues sí nos liberaría un poquito más el ejercicio. Yo lo que oí esta mañana es que seguramente esos anuncios se hagan prontamente y pues eso sí nos va a definir y nos va a sentar a revisar, a revisar muy bien todas estas condiciones para poder escoger un camino juicioso en relación con esos lugares en donde eventualmente se levante el aislamiento, si es que eso ocurre, y por supuesto continuar con todas las medidas de aprestamiento y de generar más herramientas para aquellos lugares en donde sí hay COVID, que es donde está la mayor cantidad de demanda judicial, porque son las ciudades grandes, Bogotá, Medellín, Barranquilla, que allí tendríamos que continuar con este esfuerzo de digitalización, de herramientas de reparto, de uso de las herramientas tecnológicas en general, para manejar entonces a partir de ese momento unos escenarios diferentes en las ciudades grandes con COVID o en las ciudades pequeñas que afortunadamente aún no tienen esos casos. Gracias, doctora. Aquí nos encontramos con un juez de provincia, el doctor Juan de la Cruz Díaz Arango, y que justamente se trata de algunos de los municipios, representante de algunos de los municipios donde podría levantarse la veda o el aislamiento. No sé, el doctor Juan de la Cruz Díaz, ¿qué opina sobre ese particular y qué peticiones tendría para el Consejo Superior de la Judicatura en ese sentido? Siga, doctor Juan de la Cruz Díaz. Sí, muy buenas tardes a todos. Yo creo que los que se
atreven de pronto a proponer la posibilidad de que se adelanten la vacancia judicial, de pronto no reconocen el esfuerzo grande que ha hecho la Administración de Justicia por habilitar algunos procesos y algunos trámites que ustedes han resaltado precisamente. Yo quiero resaltar los datos que la doctora Diana Alexandra nos había presentado en la oportunidad anterior, y era el hecho de que, por ejemplo, en materia penal ya se han adelantado alrededor de 7.000 audiencias, es decir, la Administración de Justicia ha parado en una proporción considerable, pero igualmente hay el esfuerzo de jueces en todas las provincias, en todos los distritos, adelantando trámites judiciales y de alguna manera no permitiendo que la justicia pare de manera total. Y además de eso, por supuesto, en acciones constitucionales, en procesos de familia y en otro tipo de actividades. Y aunado a eso, pues hay funcionarios judiciales, hay servidores judiciales en general que están adelantando trabajo desde la casa, es decir, están adelantando acciones que van a llevar en cierta medida a descongestionar sus despachos. Es decir, la actividad de la justicia formalmente pues está con los términos suspendidos, pero desde el punto de vista material está trabajando. Hay funcionarios que están trabajando, hay empleados y servidores judiciales en general que están trabajando. Digamos que sí es una posibilidad, porque estamos a prestos, por supuesto, a trabajar. Esa es nuestra función, por vocación de servicio, estamos dispuestos a trabajar, pero por supuesto habrán unas condiciones que tienen que ver con la salubridad, con la protección a los funcionarios judiciales que tengan que regresar a las sedes judiciales. Y digamos que en eso, por supuesto, reconozco desde el Distrito Judicial de Chocó que sí, efectivamente se han hecho esfuerzos, pero por supuesto hay que mejorar las condiciones, porque pues no tenemos, en algunos casos nos han suministrado los elementos suficientes. Por supuesto, la actividad de parte de la Administración Judicial ha sido efectiva, no solamente ahora con esta situación, sino previo a ello, con la implementación, por supuesto, de reuniones en las diferentes corporaciones, en los comités seccionales de las TICs, que de alguna manera se adelantaron a este proceso, y yo pienso que ha habido respuestas de alguna manera adecuadas por parte de la Administración Judicial, pero por supuesto requerimos en tema de protección a los funcionarios judiciales que efectivamente se haga. Gracias, doctor. Muy gentil. Nos encontramos aquí también en el panel con el doctor Juan Mercado, y él tiene una experiencia particular. Queremos que brevemente nos enseñe cómo ha sido esa experiencia particular para los jueces de otros sectores. ¿Cómo ha venido actuando usted? Tiene el uso de la palabra, doctor Juan Mercado. Muchas gracias, doctor Tolosa. Buenas tardes a todos los participantes. Pues bien, quería comentarle y de cierto modo compartirle la experiencia que estamos en el proceso virtual que estamos tramitando en los juzgados municipales de pequeñas causas laborales de la ciudad de Barranquilla. Pues es un proyecto que inició a manera de plan piloto desde el mes de julio del año 2019, cuyo fundamento lo es el mismo artículo 122 del Código General del Proceso, pues que nos indica que en aquellos juzgados en los cuales se encuentre implementado el plan de justicia digital, el expediente estará conformado íntegramente por mensajes de datos. Y así lo estamos tramitando nosotros acá en la jurisdicción ordinaria laboral, juzgados municipales de pequeñas causas laborales. Al principio teníamos la discusión sobre si trabajábamos con un expediente digitalizado, manteniendo el físico y a su vez el digitalizado o escaneado, o si incursionábamos y dábamos ese paso de un expediente totalmente virtual. Nos vimos por este último, pues contamos en la ciudad de Barranquilla con la posibilidad de utilizar el aplicativo Justicia Siglo XXI Web, o normalmente conocido como TIVA, que permite el registro de actuaciones por parte de cada juzgado, de cada una de las actuaciones que va profiriendo el juzgado correspondiente. Nos dimos cuenta que, de cierto modo, a través de este aplicativo podíamos dar un nuevo concepto de un proceso o un expediente judicial, y ese expediente judicial se estará constituido así por cada una de las actuaciones que se encuentran radicadas o establecidas en ese aplicativo web Justicia Siglo XXI, que se encuentran o fueron radicadas en orden cronológico. Hubo reuniones con la oficina de reparto, con nuestros superiores funcionales,
con los abogados litigantes y llegamos a un consenso de que se les habilitaba la posibilidad de radicar demandas teniendo en cuenta un cubículo especial. Entonces el abogado demandante o el dependiente se acercaba al cubículo de radicación de proceso, oficina judicial, con la demanda y los anexos nada más. Escaneaba la demanda el empleado de la oficina de reparto y le devolvía la demanda, o le devolvía, no, así está actuando actualmente, se le devuelve la demanda y sus anexos. Y se le entrega una constancia de que ese documento fue escaneado que va incluida en el acta de reparto. Inmediatamente a nosotros los funcionarios judiciales se nos evidencia en el aplicativo la demanda radicada, pudiendo de manera inmediata proceder a admitirla o devolverla. Se estableció la obligación con los abogados demandantes que establecieran o indicaran un correo electrónico. Luego, cada una de las providencias que se van cargando al aplicativo TIBA son notificadas de manera automática a los correos electrónicos de cada una de las partes. Eso conllevó una disminución en la atención a público de nuestros despachos judiciales, y la ventaja de ese plan piloto que iniciamos en la ciudad de Barranquilla nos permitiría, aún en épocas de pandemia, de la pandemia que estamos padeciendo, continuar elaborando esos procesos y tramitando esos procesos radicados con posterioridad al mes de julio del año 2019. ¿Y los están adelantando, doctor Mercado, o han frenado ustedes por la suspensión Quedamos de limitados por el acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura. Estamos limitados y únicamente hay 3 excepciones: liquidaciones de pensión, de liquidaciones e indemnizaciones sustitutivas y reconocimiento de auxilio funerario. Solamente a esos 3 temas estamos limitados. Pero están listos para arrancar en cualquier momento. Estamos en capacidad, por así decirlo, de tramitar, inclusive hasta su sentencia y todo, sobre otros temas de esos procesos radicados con posterioridad al mes de julio del año 2019. Hemos estado en acuerdos de conversaciones con los juzgados laborales del circuito, inclusive con el Tribunal Sala Laboral del Distrito de acá de Barranquilla, para paulatinamente hacerlos parte también de esta iniciativa para que entren también con este plan piloto virtual que venimos desarrollando. El expediente queda en TIBA público. Puede ser consultado por todas las partes, las 24 horas, los 7 días de la semana. Únicamente necesitan un dispositivo con acceso a Internet. Las audiencias se cargan. Luego ya la asistencia y la afluencia a los juzgados por parte de abogados litigantes disminuyó sensiblemente en nosotros los juzgados municipales de pequeñas causas. Ok, doctor Mercado, muchas gracias por que nos ha comentado de Germán. Creo que el doctor Haroldo ya se puede comunicar. Tenemos al doctor Haroldo, sí señor. Doctor Tolosa, quería comentarle también que se despidió de nosotros el doctor Humberto Sierra, porque tenía un compromiso a las 5:30 de la tarde, pero nos acompañó y le agradecemos mucho a su participación. Ahora sí tenemos al doctor Tolosa, al doctor Quirós. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Germán, ¿me escuchan? Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco muchísimo volverme a conectar. A esto tenemos que prepararnos. Hay una pregunta muy fuerte de los abogados y es en ese sentido: ¿qué pasa si uno arranca la audiencia y pasa lo que me acaba de pasar a mí? Que duré casi 40 minutos por fuera de la participación, ¿sí? Pero quisiera arrancar entonces con una situación que me parece importante. Doctor Octavio, en el programa pasado quedó una sensación que hay que complementar, y es esta. Estamos trabajando por escenario estos procesos a fin de poder dar directrices para nuestros jueces, porque lo que manifestaba el presidente de la Sala Civil, el doctor Tolosa, estos programas lo que permiten es orientar todo el proceso en esta justicia en la que nos encontramos para poder llegar a la justicia digital, que es lo ideal. Pero ya hemos arrancado, y como lo explicaba el doctor Sierra, la experiencia es bastante interesante, la que ellos también tienen en la Corte Interamericana, pero de todas maneras no podemos nosotros ser inferiores a los desafíos que nos conlleva la situación en la que nos encontramos. Yo estoy ya en la 7ª semana de estar aquí encerrado y aislado en mi casa, ¿sí? Y creo que voy para 2 semanas más, de acuerdo a lo que escuché en el día de hoy. Entonces, hay un escenario que me parece importante trabajar, doctor Miguel y doctor Octavio, y es el siguiente.
¿Qué pasa con las actuaciones que están establecidas en el artículo 7º y en el artículo 8º del acuerdo respectivo, que tiene que ver con las diferentes providencias, autos, sentencias anticipadas y, por supuesto, los procesos que tienen que ver con adopciones en materia de familia, lo que tiene que ver con las homologaciones o tema de violencia intrafamiliar? Entonces, en este terreno en que nos encontramos, hasta cuando termine el aislamiento, que puede ser el 22 de mayo o el 30 de mayo, todo dependerá. Las actuaciones que puedan hacer los jueces, cómo se pueden llevar a cabo en dos situaciones. Una, en que el juez puede tener el expediente en su casa. Y dos, los expedientes pueden estar en el despacho o en el juzgado. Entonces, en ese orden de ideas, ampliémoslos un poquito y miremos a ver cómo podemos orientar esas decisiones en ese sentido. Entonces, doctor Octavio, tú habías iniciado ampliando esa situación la vez pasada y me gustaría que trataras de complementar y orientar esa situación entonces entre ese escenario en que nos encontramos, en el escenario de que estamos en el aislamiento, en que el acuerdo abrió unos términos para unas decisiones, igualmente para unos procesos, ¿cómo lo pueden hacer nuestros jueces en este momento? Octavio. No lo escuchábamos, doctor Octavio. Por favor, enciende el micrófono. Activa el micrófono, doctor Octavio, por favor. Ya, sí, la vez pasada habíamos planteado el tema y el tema había quedado escasamente planteado, sobre todo con la preocupación que plantearon varios jueces en el país, referente a que si estamos en aislamiento, ¿cómo hacemos para seleccionar los expedientes en los cuales vamos a proferir sentencias anticipadas? Ustedes saben que hay que entrar a los archivos del despacho respectivo, a buscar los expedientes y a seleccionar dentro de ellos cuáles son aquellos en que procede la sentencia anticipada. Igualmente hay que seleccionar dentro de ellos cuáles son aquellos en que proceden los autos de segunda instancia, que fueron básicamente las dos excepciones que planteó el nuevo acuerdo. Y claro, hay enorme preocupación por eso. Sin embargo, a pesar de la preocupación, me parece que en medio de todo tenemos que ser flexibles y que tenemos que buscar soluciones. Además de flexibles, tenemos que ser creativos y tenemos que ser imaginativos. Hay que permitir que accedan a las sedes judiciales físicas algún empleado con conocimiento, es decir, supongo yo un oficial mayor, un sustanciador, para que pueda hacer la selección de los procesos en los que eventualmente cabría. Me parece además que debería, claro, siguiendo todos los protocolos y toda la seguridad, la bioseguridad y todo lo demás, pero tendría que llevarse los expedientes a su casa y trabajarlos allá, y luego sí hacer el nuevo trasteo de expedientes al juez para la revisión respectiva. Claro, esto es un poquito complicado, pero a pesar de lo un poquito complicado, es de todos modos solución, de todos modos constituye solución. En este momento, casualmente, dos jueces de Colombia, uno de Bogotá y uno de Medellín, me estaban escribiendo y me decían, mire, nosotros podemos programar con nuestros abogados las audiencias, nosotros podemos de común acuerdo ir avanzando mucho, necesitamos es que se nos dé la autorización. Es decir, nuestros jueces sí tienen, por lo menos una generalidad, tienen la buena idea y la buena intención de sacar adelante esto. El tema es cómo hacerlo y creo que dadas las circunstancias, es necesario mover expedientes a pesar de que eso no nos atraiga del todo, pero naturalmente cumpliendo todos los protocolos de seguridad. Ahora, ese es un primer problema, es decir, la confección de la decisión. Un segundo problema es la notificación. Pero digamos que ese no sea de pronto un problema mayor, porque es altamente probable que todos los abogados tengan en los expedientes judiciales sus direcciones electrónicas. Eso es altamente probable. Habrá alguno que otro que no la tenga, pero en general podría ser probable. De modo que el hecho de notificar la decisión no lo veo problemático. ¿Cuál es el hecho que sí puede tener algún inconveniente posterior?
la impugnabilidad de las decisiones. La impugnabilidad de las decisiones. ¿Y por qué? Vuelve otra vez el tema del expediente físico. El abogado que recibe en su correo electrónico una sentencia anticipada y que dice, no estoy de acuerdo, pero no tengo elementos de juicio para sustentar mi desacuerdo, necesito ir al despacho a mirar el expediente. Y entonces ahí se nos crea otra vez una barrera práctica. Insisto que los dos jueces que me están escribiendo, uno de juez y uno de Bogotá y uno de Medellín, me están diciendo, no, nosotros podríamos prestarle el servicio de escanear los expedientes y enviárselos. Y esa es una muy buena idea y es una muestra de muy buena voluntad. El problema es que no sé hasta qué punto eso puede ser generalizado. Es decir, le podamos exigir a todos los jueces lo que estos dos jueces de buena fe lo están queriendo. Fíjense que se nos quedan ahí algunos inconvenientes menores, que podrían ser salvables de otra manera. ¿Qué otra manera? Se notifica la providencia, pero esto requeriría una norma transitoria por lo menos, que se notifique la providencia, pero que la impugnabilidad de la decisión quede suspendida un tiempo. Pero eso requeriría naturalmente una norma transitoria. Para no quitarle tiempo a los demás panelistas, porque en esto hay mucho que decir, prefiero concluir por ahora a fin de dejar la puerta abierta y más adelante de pronto continuamos con el tema. Doctor Octavio, entonces allí lo que yo también he pensado es que tenemos que ser creativos, pero dentro de esa creatividad también tiene que haber una parte gradual. Es decir, que en la medida en que el juez va sacando cada uno de esos procesos o providencias, pues va adquiriendo los otros, porque no los puede llevar todos al mismo tiempo, porque tampoco puede trastear los expedientes del juzgado para su casa. Tienes que hacerlo en forma gradual y, por supuesto, como lo dicen los jueces que te han llamado, participar de las partes, y lo que te decía el doctor Humberto, tenemos que partir de aquí en adelante de la buena fe de ambos abogados, tanto del abogado demandante como del abogado demandado. Hay otra pregunta gruesa que es importante es importante trabajar, y es la siguiente. En este momento, sí, están suspendidos unos términos, ¿sí? Dentro de esa suspensión de esos términos, algunos procesos que le estaban corriendo los términos de tú para contestar una demanda, para interponer el recurso, sustentar el recurso, etcétera. ¿Qué va a pasar? Y vamos ahora al segundo escenario. Vamos al segundo escenario. Y el segundo escenario es que a partir del 23 o 25 de mayo o a partir del 30 de mayo se levanta el aislamiento y hay que volver a las sedes judiciales. En esta parte, los términos que fueron suspendidos a partir del aislamiento, ¿sí? ¿Qué pasaría? ¿Tendríamos que seguir con lo que dice el artículo 118 o volver a restablecer los términos? Más o menos, esta parte también es importante tenerla presente, porque ahí se van a presentar dificultades. ¿Por qué dificultades? Porque no sabemos cuáles serían las directrices del Consejo Superior de la Judicatura, si eso va a ser gradual o no va a ser gradual, porque los abogados van a querer ir a los despachos judiciales. Entonces, ahí hay que tener qué posibilidades tienen los abogados para que no se les puedan vencer sus términos. Ya sabemos que en cuanto a la caducidad y la prescripción, ya el gobierno sacó un decreto. Entonces, me gustaría muchísimo que Miguel nos orientara también en ese proceso a ver cómo podemos sacarlo adelante. Sí, gracias. ¿Me estaba escuchando? Sí. Sí. Bueno, el problema que se presenta con los términos que habían empezado a correr antes del 15 de marzo o que iban a empezar a correr el 16 de marzo, cuando empezó a funcionar la suspensión, es que esos términos no son de exclusivo interés de la parte en cuyo beneficio se otorgó el término. Esos términos también son de interés de las otras partes en el proceso. De manera que no hay forma de hacerle un esguince a la ley para favorecer a quien estaba siendo beneficiado por el término o a cuyo favor se concedió el término, porque eso redundaría en contra
de la parte contraria. Eso quiere decir que, como el término se suspendió a partir del 15 de marzo, el día que se levante la suspensión de términos, el término se reanuda y eso significa que se continúa el conteo del término. De modo que si el término era de 5 días y habían corrido 2 días cuando llegó el 15 de marzo, pues solamente quedarán 3 días y esos 3 días empezarán a correr el día que se levante la suspensión de términos. Así que eso no lo podemos omitir porque eso es lo que dice la ley y además de eso, la ley lo tiene dicho de una forma muy razonada y los litigantes deben saberlo con precisión. Si en ese momento, el 15 de marzo, faltaba solamente un día para el vencimiento del término, pues ese día le va a correr cuando se levante la suspensión de términos. Pero yo quería hacer alusión al punto anterior que mencionaba el doctor Haroldo, relacionado con las providencias que se pueden avanzar. Es que el acuerdo del Consejo de la Judicatura, el último acuerdo, el Consejo de la Judicatura habla de las sentencias anticipadas, de unas providencias interlocutorias y de las sentencias anticipadas. Creo que una de las cosas en las que se puede avanzar rápidamente y ojalá se haga en el próximo acuerdo que debe regir a partir del lunes próximo, es que se levante la suspensión de términos en todo lo que tiene que ver con los términos establecidos por el artículo 120 del Código General del Proceso. Es decir, todos aquellos casos en los que se debe emitir sentencia por escrito, que no es necesario hablar de sentencia anticipada, porque donde se puede emitir sentencia por escrito son muchísimos casos que están contemplados en el Código, en los que se puede emitir sentencia por escrito sin necesidad de hacer audiencia. Fuera de la necesidad, que considero yo, hay que considerarla seriamente, de permitir expresamente la realización de las audiencias, la notificación de las providencias a las que hacía referencia el doctor Tejero, porque las providencias en muchas ocasiones se pueden notificar a través de correo electrónico si se tiene el correo electrónico suministrado por el litigante. Pero si no se tiene el correo electrónico, generalmente se tiene un número de teléfono y nada le impide al juez comunicarse por teléfono con el litigante y pedirle la dirección de correo electrónico para hacer la notificación. Eso no está prohibido. Y lo que sí puede haber una comunicación fluida entre litigante y juez para efectos de las notificaciones. Otra cosa, desde luego, es lo relacionado con el término ejecutor o con las decisiones. Doctor Miguel, me da pena interrumpirle. Quiero hacerle un cuestionamiento al doctor Pedro Mestre, que nos está acompañando aquí, y luego al doctor Ramírez. Y al doctor Mestre le quiero preguntar, doctor Mestre, ¿cómo consultar un expediente que no está digitalizado? Y esto usted como parte del Consejo Superior de la Judicatura, partiendo de la base de que este puede ser una fuente de contagio. ¿Cómo consultar un expediente no digitalizado sabiendo que este puede ser una fuente de contagio? Doctor Mestre. Buenas tardes, doctor Tolosa. Excelente pregunta. Paso a contestarla, no sin antes saludar a nuestra presidenta, la doctora Diana Remolina, que nos complace mucho estar en este panel, igualmente en este diálogo por escenarios. Doctor Tolosa, hay algo que antes de entrar en el detalle de cómo se puede acceder a ese expediente, es bueno que se revise, y usted ha tocado algo fundamental, porque en este análisis que se ha hecho esta tarde, se ha hablado básicamente de características procesales, y pues tenemos expertos que nos hablan sobre la caducidad, sobre la prescripción, pero no se ha mencionado, excepto en este momento, cuáles son las complejidades y las características que tiene la parte administrativa como tal de la rama judicial, donde tiene unas complejidades bastante fuertes. En principio, y es una de las preguntas que uno podría hacerse,
¿qué sucede o qué va a suceder si se levanta la suspensión de términos frente al reparto? Acordémonos que todos los expedientes y todas las demandas que nosotros tramitamos en los centros de servicios de las sedes judiciales de las direcciones se hacía físicamente, de manera que pretender hacer un reparto en este momento implica una logística administrativa para que justamente podamos dar respuesta no solamente a lo procesal, a lo meramente judicial, sino a las herramientas que debemos alistar y preparar para esto. Y esto no es cosa de un día, ni de una semana. Esto implica tiempo, implica desarrollar justamente una plataforma de tecnología para que se puedan, a través de eso, garantizar el acceso a la justicia. Y además ahí entramos en una dicotomía interesante. Y es que hay mucho afán, perfecto, para que entre el ciudadano y tenga las garantías de acceso a la justicia. Pero nos enfrentamos a otro derecho de igual importancia y tal vez más, que es el derecho a la salud y a la vida de los jueces, los funcionarios y los usuarios. De manera que hay que generar unos protocolos y esos protocolos ya se están trabajando por el señor director ejecutivo del doctor Mauricio Cuesta, donde ha venido trabajando de la mano con los directores seccionales para que a través de unos rigurosos protocolos se puedan acceder a expedientes judiciales. En este caso, lo mencionaba la señora presidenta en el anterior conversatorio, donde se hace absolutamente necesario digitalizar los expedientes que en este momento se encuentran al despacho o que requieren una actuación por parte del juez, una decisión judicial. Sin eso no podemos garantizar el trabajo en casa de los jueces y de los funcionarios, de empleados que están aquí. Es absolutamente necesario poderle brindar garantías a nuestros jueces, a nuestros funcionarios y evitar al máximo los riesgos de contagio para ellos. Porque además de eso implicaría que si ellos regresan de manera masiva a los despachos, con espacios tan limitados que tenemos, con las limitaciones como tal, pondríamos en riesgo su salud y su bienestar. El protocolo va orientado a que se pueda ir trabajando y que podamos garantizar. Nosotros lo hemos hecho. Hemos avanzado básicamente en la posibilidad de que nuestros funcionarios, empleados y jueces accedan a través de VPNs, que es una posibilidad desde su acceso remoto que tienen en los equipos, o a través de los RDS, que eso es otra posibilidad, y es que se acceda directamente a la información que está en los servidores. Eso básicamente, pero por supuesto, acceder a un expediente impreso físicamente, al momento de manipularlo puede ser una fuente de contagio que necesariamente debe obedecer a rigurosos protocolos para evitar justamente, y además dotados, estos funcionarios o el usuario, el abogado, que necesariamente, si el expediente no está digitalizado, tiene que manipularlo, pues debe tener unos elementos de protección para que no se constituya una fuente de contagio, doctor Tolosa. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Al doctor Ramírez. Armando, y esto se llama... Quería decir, Haroldo, voy a hacer una pregunta al doctor Haroldo. Y es esta para que nos la pueda responder en unos 5 minutos para darle la posibilidad a nuestro... Sí. Mientras tanto, doctor Ramírez, por favor, ¿usted qué opina? ¿Cómo incorporar al expediente, sí, cuando este está en físico, cuando encontramos en físico memoriales, el expediente está en físico y tenemos memoriales que han llegado en esta época por vía electrónica, ¿sí? ¿Cómo incorporarlas a un expediente físico? ¿Cómo cree usted? ¿Cómo incorporarlos a un expediente digital? Sí, muchos expedientes están en físico, pero en este momento pueden haber llegado memoriales por vía electrónica, solicitudes, material. ¿Cómo incorporarlos a un expediente físico que tienen muchos juzgados en nuestro país? ¿Cómo cree usted que pueda?
Bueno, a ver, le hablo a partir de la experiencia que tenemos con el expediente electrónico que manejamos en el proceso de restitución de tierras. Nosotros empezamos con expedientes físicos y luego cuando empezamos a tener el sistema empezamos a digitalizar los expedientes que eran físicos y a partir de ahí a manejar el expediente electrónico. Y hay otros procesos que se iniciaron completamente electrónicos y se han venido tramitando de manera electrónica. La pregunta concreta que usted me hace, uno pensaría que, por supuesto, llegan a procesos de tutela, escritos, memoriales, están llegando por correo electrónico. ¿Cómo hacíamos nosotros? Porque teníamos una situación híbrida, por ejemplo, porque nosotros antes de la pandemia atendíamos una tutela en lo que hacía nuestro trámite de manera electrónica, pero luego lo que hacíamos era imprimirla, por ejemplo, porque iba a la corte, en la corte no estaba el expediente electrónico, entonces lo que hacíamos era imprimirlo y volverlo físico, lo certificaba la secretaría y lo mandábamos físico a la corte. Entonces, lo que tendría uno que pensar es que en el momento en que se levante la situación de pandemia y haya procesos o memoriales que hayan llegado de manera electrónica, pues tendría que hacerse de pronto una diligencia con la secretaría y de pronto con la asistencia de las partes donde se incorporan al físico esos expedientes. Pero yo quisiera referirme, perdón, si me lo permite, a varias cosas aquí. Un minutito, doctor. En el tema del manejo de los expedientes y de digitalización, mire, el doctor manifestaba, el doctor Tejero, que de pronto un funcionario que fuera y digitalizara. A ver, lo que estamos viendo en la experiencia es que se están digitalizando. Nosotros hemos recibido en procesos, en acciones de tutela, procesos civiles que nos los han hecho llegar digitalizados. O sea que hay juzgados que han venido digitalizando, porque se está permitiendo el ingreso con medidas de seguridad a ciertos funcionarios. Pero no hay que solamente no solamente es digitalizarlo, mandarlo por correo electrónico, sino que la herramienta que tiene la rama con Office 365 abre la posibilidad de que los jueces, una vez digitalizados los procesos, los suban a la nube, a una carpeta en la nube, que esa carpeta la puedan consultar las partes del proceso. O sea, no habría que un proceso, simplemente habría que digitalizar, subir a la nube la carpeta con el nombre del expediente, autorizar a las partes a que entren y las partes tendrían el acceso al expediente digitalizado. O sea, se podría, y se está haciendo con todas las medidas de bioseguridad, se podría digitalizar procesos que se van a adelantar, subirlos a la nube, autorizar a las partes a ingresar a la nube y que las partes puedan ingresar a la nube esos procesos. En los casos en que en nuestro caso no está ese problema porque el memorial y el expediente está en un 90% en el portal de manera electrónica. Pero hay una situación adicional. Por ejemplo, en restitución de tierra nosotros podemos emitir sentencias porque las sentencias son escritas. En esto yo no soy procesalista y puedo aparecer como herético en lo que estoy diciendo, pero yo me pregunto por qué, por ejemplo, en los procesos de segunda instancia, en los tribunales, si las partes se pusieran de acuerdo, los alegatos no se pudieran presentar por escrito y el fallo producirse por escrito, suprimiendo por acuerdo de las partes o por una norma extraordinaria en virtud de la emergencia que permita que parte del proceso se adelante por escrito de manera digital, por escrito de manera digital, sin la audiencia, porque es que pensamos que el sistema tecnológico de las audiencias es muy posible, pero me comentaba un magistrado de la sala civil y hasta cuánto aguanta
el sistema para realizar las audiencias digitales. 30 segundos para que concluya. Sí, entonces, y nos comentaban que tal vez, por ejemplo, si 3 jueces que conforman una sala están cada uno en su casa, tal vez la audiencia se dificulta tecnológicamente para hacerla, comentaban en la misma sala civil. Yo creería que podría pensarse en la posibilidad de que se adelantara digitalmente, pero con documentos hechos llegar digitalmente y que se adelantara los alegatos de conclusión en segunda instancia de manera digital, haciendo llegar los escritos y que el juez pudiera proferir la sentencia igualmente digitalmente por escrito con las medidas correspondientes. Muchas gracias, doctor Ramírez. Voy a darle 2 minuticos a la doctora Diana Alexandra para que haga algunas anotaciones sobre estos últimos tópicos que hemos tocado y posteriormente le haremos alguna pregunta que tenemos pendiente con el doctor Castaño. Siga, doctora Diana Alexandra. Doctor Tolosa, gracias. Solamente para hacer como un complemento a lo que señalaban el director ejecutivo y el doctor Ramírez, es que esos dos tópicos que ellos tocan desde el punto de vista operativo como desde el punto de vista judicial están recopilados en la circular 15 que expedimos el 16 de abril. Que me parecería interesante, ustedes la van a encontrar en la página de la rama, y en esas están señalando tanto las condiciones para el manejo de documentos físicos cuando tengamos que ir a las sedes judiciales a recoger expedientes o a revisarlos. Allí se plantean cuáles son los elementos de seguridad que deben usarse, cómo se deberían manipular esos documentos físicos, pero también por otra parte se señala cómo se manejarían los expedientes físicos, tanto judiciales como administrativos. Y en esa pregunta en particular, doctor Tolosa, que usted hace, la circular señala que durante todos estos documentos que se originen, se reciban, se tramiten durante esta contingencia, que podrían ser por esta vía electrónica, como está ocurriendo realmente, deberían, cuando todo se supere, incorporarse esos expedientes, para lo cual se señala ahí que se tiene que validar en cada caso si es necesario imprimir y tomar firmas manuscritas de manera que se garantice el valor probatorio de los documentos. Y eso lo hará cada responsable de los expedientes, porque además de que vamos a tener una planilla de los documentos que se van generando, de los que se retiran de los despachos, pero también de los que se van generando electrónicamente. Después hay que reconstruir ese expediente, si me permiten la palabra, no la uso jurídicamente, pero sí ese expediente físico que yo saqué tiene que incorporar las piezas que se necesiten de las que se produjeron en este medio electrónico, y en esa circular se señalan esos requerimientos para el manejo de los documentos, que es una de las herramientas que se han dado para que podamos manejar la circunstancia durante esta época. Era eso, doctor Tolosa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Diana Alexandra. Doctor Tolosa. Sí, tenemos aquí un experto, doctor, en inteligencia artificial, y queríamos hacerle una pregunta y no podemos desaprovechar la oportunidad. En inteligencia artificial, doctor Castaño. Y uno de los textos más importantes que tenemos aquí en esta crisis es el artículo 74 con relación al poder, y concretamente la firma del poder inicial. Ya el doctor Miguel Rojas había hecho algunas apreciaciones sobre ese particular en la reunión anterior. Sabemos que básicamente dentro de la multiplicidad de firmas tenemos la firma autógrafa, la firma electrónica, que es la que está utilizando en tierras, se utiliza fundamentalmente, como nos explicó el doctor Ramírez, y tenemos también la firma digital. Y fundamentalmente el texto final del 74, para efectos del poder, se dice que se podrá conferir poder especial por mensajes de datos con firma digital. Eso con firma digital. De manera que la diferencia de la autógrafa y de la electrónica. En esta situación y de confinamiento, de aislamiento, usted como experto y mirando las disposiciones de la Ley 527 y también del Código General del Proceso, no solamente frente al poder, sino frente a los demás memoriales que requieren de firma, ¿cuál es la recomendación que usted le haría a los jueces de la República? No podemos utilizar propiamente la autógrafa, no está a la mano, en fin, las posibilidades
la firma digital, solamente tal vez las personas jurídicas, en fin, el avance en este punto no ha sido fuerte y tenemos la firma electrónica. ¿Usted qué recomienda sobre ese particular en ese punto y sobre todo en el tema del poder para iniciar la actividad y luego para los memoriales? Doctor Castaño. Bueno, doctor Tolosa, muchísimas gracias por la pregunta, muchísimas gracias a todos por la invitación. Yo creo que frente a eso la interpretación más natural que puede tener el Código General del Proceso es a la luz de la 527 y particularmente la definición que trae el artículo 2. Ahora bien, viene la dificultad que no todas las personas tienen la firma digital. Yo creo que eso eventualmente se podría solventar por un tema de correo electrónico. Obviamente eso tiene algunos problemas de seguridad de la información y de identificar a las partes que terminen en el proceso. Yo creo que una alternativa interesante es la alternativa que abre el decreto 620 de este 2 de mayo que acabó de ser expedido y habla de una cédula de ciudadanía digital. Yo creo que por esa vía hay que ver cómo se va a articular con el Servicio Ciudadano Digital de Autenticación Biométrica y cómo va a jugar esa cédula digital ahí. Y ahí tal vez sería una pregunta para el Consejo Superior de la Judicatura, que ya hemos tenido la oportunidad de discutir en el Consejo de Estado hace 2 años por lo menos, y en algún foro lo discutimos, la posibilidad de una tarjeta profesional digital. ¿Hasta qué punto podríamos expedir una tarjeta profesional digital que se puede utilizar en estos trámites de autenticación biométrica? Digamos que más allá de todo ello, yo lo que veo a partir de sus intervenciones y las preguntas que han planteado son muchas soluciones intentando solventar algo muy grande, y es la ausencia de un expediente digital, tal y como lo ordena el Código General del Proceso. Yo creo que aquí la única forma de solventar todo esto y es un llamado para el Consejo Superior de la Judicatura, es articulando un verdadero expediente judicial. Entonces, para eso no es necesario tener un expediente judicial perfecto, completo, sino que basta con algo que funcione. Y yo sé que ya hay algunas seccionales que se están moviendo en ese sentido, y creo que la seccional que lo logre le podrá demostrar a todo el país que efectivamente no se necesita, por ponerlo así, un Ferrari en expedientes digitales, sino que basta con un modelo más sencillo para que funcione. ¿Por qué es lo importante de esto? Y por ejemplo, en términos de recursos, simplemente en una vida anterior yo me dedicaba a la responsabilidad civil y se hablan de protocolos, de personas que van a ir a los juzgados, a retirar expedientes, a imprimir documentos. Bueno, pues simplemente una pregunta desde el punto de vista de la responsabilidad civil del Estado. ¿Qué pasa si algún protocolo falla y si un funcionario judicial se contagia y luego su muerte es provocada como ocasión de este contagio? ¿Va a haber una falla del Estado, un riesgo excepcional? ¿Cuánto le van a costar esas condenas al Estado? ¿Y por qué no mejor a título de prevención del daño antijurídico y de protección de la vida no toma medidas inmediatas y crear un expediente digital que como sea funcione para hacer todo eso que nos permite el Código General? Entonces creo que simplemente esa sería mi intervención. Es un llamado que no es necesario tener el super expediente, que se puede trabajar con cosas más sencillas, como ya lo han mencionado jueces el juez de tierras que tienen experiencias con el expediente. ¿Por qué no tomar esa experiencia y escalarla? La experiencia también que nos cuentan de Barranquilla, ¿por qué no combinar eso y escalarlo? Y simplemente es una cuestión de arquitectura y simplemente así poder solventar la crisis que estamos enfrentando. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Daniel. Le damos el uso de la palabra al doctor Haroldo. Doctor Haroldo, ¿tiene el uso de la palabra? No, doctor Luis Armando, ahí ya lo interesante es que el Consejo Superior de la Judicatura vaya armando más o menos las directrices para poder ir avanzando de lo que nos viene después de este aislamiento. Creo que las experiencias que nos han contado, tanto de Barranquilla como nuestro magistrado del Tribunal de Tierra, y todo lo que hemos conversado en el día de hoy, permite ir más o menos construyendo esta justicia digital. Igualmente, lo que nos contó el doctor Humberto Sierra, hay que tener unas prioridades para poder avanzar en esto. Yo creo que este es un proceso bastante constructivo que nos permitiría entonces seguir con otro programa, porque son muchísimas las inquietudes que hay. A mi celular han llegado muchas inquietudes de todo el país, lo cual nos permitiría hacer otro programa con el objeto de poder avanzar en esto y poder por lo menos ir fortaleciendo poco a poco
lo que puede ser el día de mañana nuestra justicia digital. Pero el doctor Octavio quiere complementar algo sobre la parte, creo que del primer escenario, porque me está pidiendo la palabra hace rato, doctor Octavio. Siga, doctor Octavio. Siga, doctor Octavio. Doctor Octavio, tiene el uso de la palabra. Gracias, doctores. No, es que gracias, doctor Tolosa. No, es solo una respuesta muy puntual ante una pregunta que se hizo hace un ratico y que se respondió ya desde la perspectiva de la especialidad de restitución de tierras y desde la perspectiva del Consejo Superior de la Judicatura. Pero desde la perspectiva del Código General del Proceso, esa pregunta tiene una respuesta clara. El proceso, y esto lo digo para todos los jueces del país, para que todos lo tengamos presentes, en su inciso cuarto, dice cuál es la manera de hacer la incorporación de los documentos que llegan al proceso, pero que llegan por la vía electrónica, y entonces dice cómo se hace su incorporación en el expediente físico. En alguno de sus aspectos puntualmente dice, se incorporarán a este de forma impresa, con la anotación del secretario acerca de la fecha y hora en la que fue recibido en la cuenta de correo del despacho y la información de la cuenta desde la cual fue enviado. Es decir, para los que tienen que ver, los que tenemos que ver con el Código General del Proceso, el asunto está resuelto por ese código. Eso era todo, compañero. Doctor Octavio, le agradecemos su intervención. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema quiere agradecerles a todos, ¿sí? Aquí el doctor Haroldo, el doctor Octavio y nosotros particularmente a quienes nos están acompañando hoy, a la doctora Diana Alexandra Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. Tenemos que agradecerle al doctor Humberto Sierra por su participación, a nuestros panelistas de siempre que nos han acompañado y a nuestros jueces. Les agradecemos bastante. Germán tiene el uso de la palabra para concluir esta edición de Diálogos con la Justicia. Muchas gracias, doctor Tolosa. Gracias a los magistrados de la Sala de Casación Civil por esta participación, a los panelistas, a la señora presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a todos los jueces y magistrados y a los expertos que participaron en estas dos emisiones especiales de Diálogo con la Justicia. Fueron dos emisiones que se programaron por la Sala de Casación Civil, dada la actual contingencia y emergencia de salubridad pública del país, para tratar de llevar a todos los jueces y a la ciudadanía una orientación sobre hacia dónde va la justicia digital en Colombia. Muy bien, aquí los dejamos, los esperamos nuevamente en un diálogo, esperamos ya normal, el 2 de junio, martes 2 de junio a las 4:30 de la tarde por el sitio web de la Corte Suprema de Justicia y nuestras redes sociales. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.